Los sensores están detectando artificiales estructuras en el tercer planeta Sara. Sentí que su corazón se aceleraba. Esto sería el cuarto contacto de la humanidad con extraterrestres. La vida y cada encuentro les había enseñado algo nuevo sobre la galaxia que ahora llame a casa. El primer contacto había sido con una inteligencia artificial que apenas reconoció su existencia. El segundo estaba con una especie tan avanzada que trataban a los humanos como niños curiosos. El tercer contacto había terminado en violencia cuando los extraterrestres trataron de reclamar la Tierra como su territorio. Que el tercer contacto había enseñado humanidad una lección importante sobre supervivencia en el espacio. A veces pacífica, las intenciones no eran suficientes. A veces tuve que enseñar los dientes para que te los quitaran en serio. Llévanos a alerta amarilla. Hay preparar los protocolos de primer contacto. Sara ordenó mientras caminaba hacia el bridge. Y marcas se aseguran de que los sistemas defensivos están listos, pero no activo. Queremos parecer amigables. Pero preparó a la doctora Elina Vázquez. El barcocenobióloga levantó la vista de su escáner comandante de lecturas. Estas lecturas son, a diferencia de todo lo que hemos visto antes, ellas firmas de energía sugieren una vida cristalina. Forma sus ciudades parecen crecer en lugar de construirse como el amanecer. Prometeo entró en órbita alrededor. El planeta Sara se maravilló de lo que ya vio en la pantalla principal. Hermoso. Cristal formaciones surgieron de la superficie como música congelada, cada estructura pulsando con luz suave y colorida. Todo el planeta parecía brillar con suave resplandor. Transmisión entrante, reportada oficial de comunicaciones Yuki Tanaka Esno. Es audio ni visual. Aparece la señal para hacer patrones de luz pura. Doctor Vázquez trabajó rápidamente en su estación. Creo que puede decodificar esto. Los patrones son secuencias matemáticas de números primos. Hay formas geométricas que están tratando. Destabilizer. Comunicación básica. Sara asintió y respondió con el mismo tipo de señal. Hágale saber que entendemos. Por las próximas 6 horas, las dos especies luz intercambiada. Cada vez más compleja patrones. Gradualmente una comunicación básica surgió. El sistema que los extraterrestres llamaron ellos mismos, los Kithera, y ellos eran de hecho seres cristalinos que evolucionaron a partir de minerales vivos que comunicado a través de luz controlada emisiones y había construido un pacífico civilización basada en la armonía y expresión artística, su belleza. El comandante Dr. Vázquez dijo que viendo ellos patrones de luz traducidos, bailan su pantalla, gira toda su cultura alrededor de crear arte ligero y crecer jardines de cristal que nunca han conocido la guerra o violencia. Sara se sintió protectora. Los instintos se agitan dentro de ella en ella carrera militar que había aprendido a reconocer la inocencia cuando lo vio. El caza eran seres genuinamente buenos que nunca fue necesario desarrollar armas o estrategias defensivas. Eran exactamente el tipo de especie que necesitaba solicitud de protección en una galaxia peligrosa. Permiso para enviar a un diplomático. El equipo Sera dijo: conozcamos a nuestros nuevos vecinos adecuadamente. El primero, la reunión presencial tuvo lugar en un jardín de cristal que brillaba como luz de las estrellas. Capturada la delegación Kithi Few, dirigido por un ser que introdujo ella misma como resonancia del amanecer. Un hombre que describió los hermosos patrones de Aurorela. Podía crear con su cristal forma. Tu especie trae nuevas armonías a nuestro mundo. Resonancia del amanecer comunicado a través de suaves pulsos de luz azul y dorada. Hemos visto el estrellas por generaciones, esperando encontrar otros que aprecian la belleza. Y la pasara sonrió, sintiendo calidez genuina hacia estos seres gentiles. La humanidad valora la paz también.
Aunque hemos tenido que hacerlo lucha por ello, a veces, estaríamos honrados de establecer amistad y acuerdos comerciales con el Cather Ashebleron. Otro barco apareció en ellos, sistemas exteriores, alcanzan este buque, fue diferentes más grandes, angulares y claramente construido para la guerra, en lugar de exploración. Comunicadora de Sara crujió a la vida comandante. Tenemos un nuevo contacto. Teniente Webb informó desconocido embarcación fuertemente armada, acercándose a gran altura velocidad. Antes de que Sara pudiera responder, el nave alienígena envió una transmisión en lenguaje a estándar galáctico perfecto que la mayoría de las especies de carenados espaciales tenían adoptado para la comunicación entre especies. Atención, especies primitivas en las que te encuentras territorio reclamado por el comercio versus estado colectivo de su negocio, o prepárese para ser abordado. Sara frunció el ceño. El mensaje sonaba agresivo, pero algo sobre el fraseo parecía más nervioso que las comunicaciones abiertas hostiles. Vamos, vea lo que quieren en la pantalla principal leno de la imagen de un pequeño peludo alienígena con ojos grandes y manos delicadas. A pesar de las duras palabras, la criatura parecía más asustado que amenazante. Tradum Quilex, de los Valdrus colectivo, dijo el extraterrestre con su voz agudo pero inteligente. Tenemos derechos mineros en este sistema. Eres tú aquí para robar nuestras reclamaciones. T-Asteroids. Dere Vázquez consultó rápidamente sus bases de datos. Comandante, los Valdrus se mencionan en nuestros archivos de inteligencia galáctica. Son comerciantes, maestros y mineros, pero son pequeños y físicamente débiles. A menudo son acosada por especies más grandes. Sara entendido inmediatamente como el Quezaralos. Valdrus eran otra especie que había aprendido a sobrevivir a través de la habilidad y inteligencia, en lugar de fuerza. Eran sospechosas naturalmente, porque tenían sido aprovechado antes Trademaster Quilex. Soy la comandante Sara Chen de la nave de exploración humana Prometheus Dawn. Estamos aquí en un pacífico misión diplomática con la Cather. Bueno, tiene interés en sus reclamos. Sí, de hecho me gustaría hablar de comercio, oportunidades con su gente. El cambio en la expresión de Quilex fue inmediatamente. Sus grandes ojos se iluminaron. Y sus oídos se animaron con interés. Humanos, hemos escuchado rumores sobre su especie. Derrotaste a los asaltantes Nexos que eran atacando convoyes mercantes cerca de la sistema del siglo. Es cierto que destruyó toda una flota de asaltantes para proteger barcos que ni siquiera eran tuyos propio. Sara asintió que los asaltantes eran atacar a civiles inocentes. Nosotros no. Podía quedarse quieto y mirar. Quilex bigotes se crisparon con lo que parecía ser emocionante. La mayoría de las especies solo protegen de su propia especie. Protegías a extraños. Esto es inusual. Bueno, pero inusual. Sobre los próximos días, la humanidad estableció relaciones diplomáticas formales con ambos. La Kitara y los Valdrus, los tres las especies, parecían adaptarse perfectamente a conviértanse en aliados que los Cather ofrecieron técnicas artísticas y energéticamente eficientes, tecnología de cristal, que proporcionaron los Veders, minerales raros y comercios sofisticadoredes. Los humanos contribuyeron militarmente conocimientos de protección e ingeniería. Sara estaba revisando el preliminar acuerdos comerciales. Cuando ella era pacífica, las negociaciones fueron interrumpidas por la llegada de una flota masiva. 12 buques de guerra salió del hiperespacio en perfecta formación, sus cascos pintados con símbolos intimidatorios y armados con suficiente potencia de fuego para destruir un pequeño planeta. Todos los buques, esto es Juar Primekixer del Imperio Sorateyan, llegó a transmisión en una voz profunda y amenazante. Estás invadiendo el espacio soratiano. Prepárese para ser abordado y procesado. Ella pantalla principal.
mostraba una alienígena reptilia naken escamas, como armaduras y dientes como dagas. Sus ojos estaban fríos, sí calculando, y cada palabra que dijo goteaba con arrogancia y amenaza. El sistema, pertenece a la Ceterra. Sara respondió con calma, que estamos aquí como sus invitados, que conducen pacíficamente negociaciones diplomáticas. Que extar la risa. Era como el sonido de romperse vidrio. Las criaturas de cristal nos pertenecen ahora también. Lo hacen los pequeños peludos que querrán rinde homenaje al Imperio Zoreitiu, ser destruidos como para ustedes. Y ustedes tienen dos opciones. Huye ahora y nunca regresa. O conviértete en nuestros esclavos, junto con los otros. Sarah sintieron algo frío. Jai se acomodó con fuerza en su pecho que ella había esperado. Podrían evitar este tipo de confrontación. Pero solo algunas especies entendió un idioma que activó el sistema de comunicación a bordo, todo manos. Este es el comandante que somos, ahora en alerta roja. Prepárese para un posible combate operaciones. Todo el personal diplomático evacuar a la superficie de Terra. Inmediatamente se volvió hacia el pantalla donde Ekestar todavía sonreía con confianza. War Prime. Ekestar, quiero para dejarte algo muy claro. Hay tu imperio. Los Catera y Veldra son ahora bajo protección humana. Cualquier ataque a ellos serán considerados un ataque a la humanidad misma. Los humanos han estado en espacio para menos de 5 años. Extar burlado el imperio. Sorciona mundos conquistados por más de 1000 años. ¿Qué podrías hacer para detenerte? La voz de Serra permaneció tranquila, pero los ojos se endurecieron como el acero. Este es Turning War Prime. La única advertencia que te hace recibirá salir de este sistema inmediatamente y nunca amenace a nuestros aliados de nuevo. Si ignoras esta advertencia, aprenderás por qué. Los humanos sobrevivieron durante mucho tiempo suficiente para alcanzar las estrellas. Sextar, la expresión cambió ligeramente. Algo en el tono de Serra pareció penetrar en su arrogancia, pero solo por un momento. Entonces su sonrisa cruel devolvió un barco humano contra 12 cruceros de batalla. Zorathan, tú son muy valientes o muy estúpidos, humano. Te daremos un día para reconsiderar. Mañana que nos vigilarás. Destruye a tus preciosos amigos de Crystal y entonces suplicarás servir al imperio. La transmisión terminó saliendo Sara, mirando una pantalla en blanco alrededor ella. La tripulación del puente esperaba órdenes. Anella podía sentir su tensión. De lo que los humanos somos capaces, porque jamás solo he estado en el espacio durante unos años, están a punto de aprender que sobrevivir la Tierra durante millones de años nos enseñó unas pocas cosas sobre la guerra que no pueden ser aprendido de los libros de texto. Cuando cayó la noche sobre los jardines de cristal del mundo natal de Kita, ambas resonancias de Don y Trademix contacté con la nave humana, con similares mensajes por los que estaban agradecidos protección de la humanidad. Pero en Starancera, para huir ninguna de las especies quería ver a sus nuevos amigos humanos destruidos por su bien. La respuesta de Serra a ambos de ellos eran los mismos humanos que no abandona a sus amigos cada vez que te hicimos una promesa de protección y mantenemos nuestra promete esa noche. Como el Zoratán flota mantuvo su amenaza posición en el sistema externo. Sara trabajó con su tripulación para prepararse para lo que se daría a conocer en toda la galaxia como la batalla de Kepler 442. Sería la primera vez que un extraterrestre, las especies aprendieron el verdadero significado del dicho humano. Solo damos una advertencia. Los zorateos se les había advertido que había elegido ignorar esa advertencia. Mañana pagarían el precio por ese error y la galaxia aprendería una nueva regla. Nunca ignores una advertencia humana, porque los humanos siempre cumplen su palabra. Kamesera finalmente trató de descansar un poco. Antes de la batalla,
Pensó en ella. Infancia en la tierra que tuvo su abuela siempre. Le dije que lo más peligroso, el animal, no era el más grande, ni el más fuerte, pero el que protegió a su familia. Mañana los Zorateos descubre que la nueva familia de la humanidad, incluido un cristal muy especial, seres y comerciantes peludos, que merecían mejor que vivir con miedo a los Matonesa. La advertencia se le había dado, la opción se había hecho. Ahora llegaron las consecuencias, el precio de ignorar las advertencias humanas. Amaneció sobre los jardines de cristal del mundo natal de Kita, con brillantes colores que pintaban el cielo en tonos de comandante de oro y carmesí. Sarah Chance paró en la arboleda de cristal donde había primero conocí Resonance of Dawn, pero ahora hermosos patrones de luz pulsando a través las estructuras cristalinas parecían tenues con preocupación. Los zorateyanos se están moviendo. La voz del teniente Webb crujió su comunicador. Las 12 naves son avanzando hacia el planeta. Sarah miró arriba en el cielo, donde podía ver puntos distantes de luz que representaban flota de guerra de Primear. En pocas horas las luces desaparecerían o ella estar muerto. No había término medio cuando tratar con especies como las zorateyanos. Ejecutar protocolo Omega. Ella dijo en voz baja en su autorización de comunicador Canalfa 77. En el puente de Prometia Dawn, la tripulación se movió con práctica. Protocolo de deficiencia Omega era algo habían esperado nunca usar. Pero cada nave humana llevaba la misma capacidad. Fue la respuesta de la humanidad a la pregunta de cómo proteger a sus amigos cuando superado en número y armamento por el Dr. Vázquez. Monitoreó las pantallas tácticas con creciente preocupación. Sarah, no son solo apuntando a nuestra nave. Su patrón de ataque muestra que planean bombardear el Cristalla ciudades. Primero quieren lastimar al Thera para hacer un punto. Sarah sintió rabia construyendo en su pecho como un fuego frío. Los zoratianos no eran solo amenazando a su tripulación, o incluso a la humanidad. Planeaban asesinar inocentes, seres cuyo único crimen fue aceptar amistad humana. Trademaster Quilex solicitando permiso para evacuar sus personas de las estaciones mineras. Denunciaron oficial de comunicaciones. Tanaka dice sus barcos son demasiado lentos para escapar. Sí, el Suratian decide cazarlos. Teyel negativo. Sarah respondió su gente no necesitaré dirigir a los zorateyanos. No cazaré a nadie después de hoy. El primer ataque se produjo exactamente al mediodía local, al tiempo en que se abrieron los cruceros de batalla de Zoratan Fuago. En los jardines de cristal, desde la órbita, sus armas de energía diseñadas para causar máximo daño psicológico, que querían los Cacera, para ver sus hermosas creaciones destruidas, antes que ellos mismos fueron asesinados. Sarah observó las primeras explosiones. Florecen como mortales flores a través de las ciudades de cristal Eyavi, jardines antiguos que habían tomado siglos para crecer destrozados. En segundos ella vio a civiles de Cacera corriendo, aterrorizan sus patrones de luz, ahora pulsando con miedo y dolor en lugar de belleza. Y comandante Joy, estoy detectando bajas entre la población de Kita. El Dr. Vázquez reportó su voz tensa de emoción. Están apuntando a las áreas de Vivros Dawn. Crecen los cristales jóvenes. Fue entonces cuando Sarah Chun, diplomática y explorer, se hizo a un lado y dejó que Seriken, guerrero humano, toma el control de todo estaciones. Este es el comandante. Olvídalo todo lo que sabes sobre proporcional respuesta. Olvida todo lo que sabes sobre las represalias medidas. Ellos zorateyanos solo lastiman a los niños para hacer un punto en el que cruzaron una línea que nunca se cruzó. Ella abrió un canal al primer ministro de guerra de la flota zoratianala. Cara de reptil de Sextar apareció en él. Protege sus fríos ojos brillando con satisfacción. Ve su mano. Esto es lo que le sucede a los que desafían al imperio. Zoratan, ríndete ahora, y haremos sus muertes rápidas.
Sara miró directamente a los ojos de Kekstar con una expresión que hizo que el alienígena endurecido por la guerra, en realidad da un paso. Te advirtieron, Guerra Prime. Te dijeron qué pasaría si lastimaste a nuestros amigos que elegiste. Ignorar esa advertencia de que puede hacer una nave humana contra 12 cruceros de batalla Sorateos Extar, gruñó, aunque algo en su voz sugirió que ya no era tan confiado como antes. Estás a punto de encontrar fuera. Sarah respondió. Fin de la transmisión del ala pantalla. Se oscureció y Sarah se volvió hacia ella. Tripulación, cada humano en el puente era mirándola con expresiones sombrías de determinación. Todos habían visto la daño a las ciudades de cristal que tenían. Todos escucharon los informes de Cazora. Heridos. Niños, que todos estaban listos para hacer lo que sea necesario para ser ellos soratellanos. Le pagan al teniente Webb activar los protocolos fantasma. El doctor Vázquez lanzó los paquetes. Ingeniero jefe Rodríguez, dame todo lo que tienen los motores y luego dame más. Lo que sucedió después sería estudió en Military Miss, en todo el galaxia. Para las generaciones venideras una sola nave de exploración humana aparecía para dividirse en 12 naves idénticas, cada uno dirigido a un Zoración diferente crucero de batalla. Los Zorateos, confundidos por la repentina multiplicación de los objetivos, comenzaron a disparar salvajemente contra proyecciones holográficas, mientras que lo real Prometheus Dawn se movió como un mortal sombra a través de su formación. La primera, el barco zoratellano, para morir, fue el único que había disparado contra los viveros de Kitasera. Se había asegurado de que el humano armas de barco diseñadas con tecnología e ingeniería inversa a partir de 3 diferentes civilizaciones alienígenas atravesadas escudos zoratellanos como si estuvieran hechos de papel. ¿Cómo están haciendo esto? Sex, por las comunicaciones canal, como su buque insignia Suhaterd bajo fuego humano. Ningún barco debería ser capaz de penetrar nuestras defensas. Humanos aprende de todos los que conocemos. Sara respondió mientras su barco bailaba fuego de armas zoratianas con imposible agilidad. Estudiamos tácticas de asaltantes, Nexis Kyondo. Luchamos contra ellos. Incorporamos tecnología de blindaje del siglo cuando comercializamos con ellos. Adaptamos sensor veganosistemas cuando exploramos su espacio. Cada especie que hemos conocido nos ha hecho más fuerte. El segundo barco Zoratán explotó en un brillante destello de luz. Luego, el tercero, luego el cuarto. El humano, el barco parecía estar en todas partes a la vez, golpeando con precisión quirúrgica en sistemas críticos, evitando al mismo tiempo la torpe fuego de retorno de cada vez más zoratellanos aterrorizados. Esto es imposible, Sextar, rugió, que los humanos tienen solo. He estado en el espacio durante 5 años. Humanos han estado luchando por la supervivencia durante millones de años. Sarah corrigió, mientras ella veía su oficial táctico alinearse. Otra toma perfecta. Sobrevivimos al hieloedades, depredadores, desastres naturales y el uno al otro. Aprendimos a adaptarnos, innovar, para no rendirse nunca, sin importar cómo malo las probabilidades parecían. El quinto Zorath-Hanou barco perdió energía y comenzó a derivar impotente. La sexta nave intentó se retiró, pero encontró sus motores destruidos mediante armas humanas dirigidas con precisión. El séptimo barco se rindió, pero Sara ignoró la señal de rendición. Ellos zorateos habían oído hablar de niños rendirse. Ya no era una opción. El comandante doctor Vázquez dijo en voz baja: ellas naves zoratanas restantes están tratando de huir del sistema. Expresión de Sara no cambió. Perseguir y destruir todo. Sara. Doctor Vázquez dijo con más urgencia: algunos de ellos se están rindiendo militarmente. La ley nos obliga a aceptar entregadores. Sara
Miró a su amiga y colega con ojos que no tenían piedad. Dispararon en guardería salina, apuntaron niños para hacer un punto militar humano. La ley tiene disposiciones para lidiar con la guerra. Criminales. La cacería que siguió duró 18 horas. Las naves humanas no eran más rápidas que naves soratanas, pero eran más inteligentes. Cada vez que un barco soratán luchaba, escapó. Se encontró atrapado por armas que podrían disparar alrededor de las esquinas. Sensores que podrían rastrear a través de hiperespacio, o IA táctica que podría predecir su próximo movimiento antes de el capitán. Zoración incluso había pensado en cuando el último barco soratán fue destruida, abrió un canal hacia todo el sistema estelar, en el que apareció su rostro. Pantallas en todo Catora Cristal, ciudades y estaciones mineras. Versus, esto es la comandante Sera Chun del humano embarcación Prometheus Dawn de Zorazán. La amenaza a este sistema ha sido eliminó a los pueblos Kita y Vlorasen, seguros para cualquier otra especie considerando acciones similares. Entender esta humanidad da una mañana solo. Una después de eso tomamos medidas. La respuesta de la catera fue resonancia inmediata de los patrones de luz del amanecer ardiendo con colores que los humanos nunca habían visto. Antes, patrones que traduce el Dr. Vázquez como abrumadora gratitud, mezclada con asombro y un poco de miedo. A los guerreros humanos han salvado a nuestros hijos. Resonancia de Don comunicó las peleas de su especie con la furia de las estrellas y la precisión de crecimiento cristalino, que tenemos el honor de llamar ustedes amigos, y nunca lo olvidaremos. La respuesta de este Trademaster Killex, muerto, has hecho humanos más directos, algo que ninguna especie ha hecho jamás antes de que derrotaras a los Zorathian Imperio, no solo una vez, sino completamente. Cada nave Zorathion en este sistema es la palabra destruida. De esto se difundirá a través de la galaxia en cuestión de día. Sara sintió el peso de lo que tenían logrado asentarse sobre sus hombros en el espacio de un solo día. La humanidad había pasado de ser una especie menor en una etapa galáctica a ser la más temida fuerza militar. En comandante espacial conocido el Teniente Webb dijo: estamos recibiendo transmisiones de más de 40 diferentes especies que todos quieren establecer relaciones diplomáticas con la humanidad. Sarah no se sorprendió de que el miedo fuera una poderosa motivadora, pero ella esperaba que no era la única razón por la que las especies quieren trabajar con humanos. Dr. Vázquez, ¿cuál es el estado de la Ketera? Bajas, 17 heridos, pero su médico. La tecnología es más avanzada que nosotros. Pensamientos. Espera que todos se recuperen por completo. Los viveros de cristal pueden volver a crecer a los pocos meses. Sarah asintió con la cabeza diciendo que era algo. Al menos los zoratellanos habían fracasado en lograr su objetivo de aterrorizando a los Kita hasta la sumisión. En cambio, solo habían tenido éxito en demostrando que atacar humanos aliados fue un error fatal. Sobre las semanas siguientes, la historia de la batalla de Kepler 442 repetidos por Tadu. El galaxia como incendio forestal. Diferentes especies contó diferentes versiones de la historia, pero todos coincidieron en lo esencial: hechos que la humanidad le había dado a los poderosos imperios Zoratán, una sola advertencia. Y cuando esa advertencia fue ignorada, 12 batallalos cruceros habían sido destruidos por un solo nave humana. Las ramificaciones políticas eran especies inmediatas y de gran alcance que había estado considerando agresivo la expansión. De repente, se encontró diplomáticas soluciones a sus disputas territoriales. Piratas que habían estado asaltando el comercio, las rutas desaparecieron. De la noche a la mañana, incluso comenzaron los imperios militares más poderosos llegando a la humanidad con ofertas de amistad y cooperación, pero para Sarraji y su tripulación, el resultado más importante era mucho más simple: que los niños Kita fueran salvo las
familias Valdors podrían continuar sus vidas pacíficas que la galaxia tenía. Aprendí que algunas líneas no podían ser cruzadas sin consecuencia. Trademaster Kilix visitó el amanecer de Prometeo Ames, después de la batalla, trayendo regalos de metales raros y tecnología sofisticada, pero también trajo algo más valiosas noticias de toda la galaxia. El Imperio Zoratán ha dejado oficialmente The Exist, informó con obvia satisfacción cuando se corrió la voz de que toda la flota había sido destruida por un solo humano. Envía a su especie sujeto se levantó en rebelión en 2 semanas. Cada colonia Zoratán había declarado independencia. Sarah sintió una mezcla de satisfacción y tristeza que nunca tuvo. Quería destruir una civilización entera, pero los zorateos habían hecho su elección. Cuando atacaron a inocentes niños, hay algo más. Kilix continuado. El Consejo de Comercio Galáctico estableció una nueva ley que se llama la Protocolo de Alerta Humana. Cualquier especie que amenaza a los aliados de la humanidad deben ser dado aviso formal de protección humana. Después de eso, cualquier ataque a aliados humanos es considerado un acto de guerra contra la humanidad misma. El Dr. Vázquez miró hacia arriba de sus notas de investigación. Así nos hemos convertido los protectores oficiales de la galaxia. Sara, consideré la pregunta cuidadosamente. N. ¿O era una responsabilidad que ella había buscado? Pero tal vez fue uno en el que la humanidad estaba especialmente adecuado para lo que habían gastado millones de años aprendiendo a sobrevivir contra probabilidades imposibles. Que tenían. Desarrolló la combinación perfecta de inteligencia, adaptabilidad y protección. Instintos no protectores, dijo ella. Finalmente, amigos. El tipo de amigos que cumplan sus promesas sin importar lo que pase. Costos. Resonancia del mensaje final de Donna. La tripulación humana se le transmitió cómo se prepararon para dejar el Kepler 442 sistema. Sus patrones de luz eran más complejo y hermoso que cualquier cosa que había visto antes de crear una pantalla que trajo lágrimas a los ojos de cada humano. ¿Quién lo presenció? Viniste a nosotros como extraños que buscan amistad. Ella traducción. Decía, te quedaste como guerreros defendiendo a la familia. Los cristales lo harán. Recuerda tu luz por 1000 generaciones. Donde quiera que vayas en el galaxia. Sé que llevas la gratitud del pueblo, Feterra, y el respeto de todos los que valoran la paz por encima del poder, como el Prometheus Dawn, preparado para partir hacia Tierra. Sarra se paró una vez más en el plataforma de observación, mirando hacia el estrellas. La galaxia era un lugar peligroso lleno de especies que valoraban la fuerza sobre la compasión y el poder sobre la justicia, pero también estaba lleno de seres como Elcatha y Valdors, que merecían vivir sus vidas en paz. Que la humanidad había encontrado su papel entre las estrellas, que serían las especies a las que otros podrían recurrir cuando los matones vinieran llamando. Serían los que dieron advertencias en lugar de ultimátums, que buscaron diplomacia antes violencia, pero que nunca dudó en actuar cuando vidas inocentes estaban en juego. El gobierno humano era simple. Solo damos una advertencia, pero esa advertencia vino con una promesa inquebrantable. Toca a nuestros amigos y pagar el precio. Cruzar la línea que trazamos y enfrentar las consecuencias que tuvo la humanidad. Sobrevivió a los peligros de la Tierra y ahora ayudarían a otras especies a sobrevivirlos. Peligros del espacio. Las estrellas tenían muchas amenazas, pero también retuvieron a muchos amigos y, mientras los humanos estuvieran dispuestos a luchar por esos amigos, que la galaxia haría sea un poco más seguro para todos los que belleza de la paz valorada y el derecho a vivir sin miedo. Guerra Prime Car. Aprendí esta lección demasiado tarde. El siguiente especies que amenacen a los aliados humanos tengan el beneficio de su ejemplo. Ellos entenderían que las advertencias humanas no
¿Fueron amenazas vacías o diplomáticas posando? Eran promesas, y humanos siempre cumplieron sus promesas.